Como todos los jueves llega el doctor Carlos Airavedian. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo se encuentra? Bien. Bueno. Con el cambio del tiempo mejor todavía. Sí, qué bravo, ¿no? Lo que hay que cambiar en realidad son los criterios jurídicos de algunos magistrados, sobre todo y particularmente los de Córdoba. Los de Córdoba. Que son muy represores, la mayoría, en el campo del derecho penal. Mire, se da una situación muy extraña en la Argentina con respecto al derecho al trabajo que está garantizado constitucionalmente para aquellas personas que están sometidas a un proceso penal, que son, y vamos a tomar dos ejemplos bien precisos y elocuentes, por otra parte, de dos deportistas de primer nivel. Claro. Uno en el fútbol, el colombiano Villa, y otro, Ángel Pato Cabrera, que acaba de recuperar la libertad. En su momento, cuando Villa fue imputado, no solamente denunciado, imputado por actos de violencia de género, con consecuencias que la compañera, la pareja de él había exhibido ante los medios de comunicación, tenía partido el labio, etc., se planteó la cuestión de si podría seguir jugando en el plantel de Boca del que formaba parte y que era una figura, casi diríamos, de las más importantes. Y a su vez, el otro tema central que se planteaba para con él era si podía salir del país porque Boca tenía muchos compromisos en el exterior. Entonces, un primer criterio parecía ser restrictivo. No, este tipo está imputado de estos delitos, debe permanecer aquí y hay la presunción de que se puede escapar. La jueza de garantía dijo no, tiene el derecho al trabajo, aún mientras dura la tramitación de la causa, porque él no es un condenado. Claro. Es simplemente una persona sometida a proceso. Que haya mayores o menores elementos de juicio que lo incriminan, que lo aproximan probablemente a una condena en el caso de ser juzgado, eso no le impide que él deba trabajar. Y a su vez, el trabajo hay que garantizárselo porque es una fuente no solamente de ingreso para su subsistencia, evidentemente que supera la subsistencia de cualquier otro trabajador, Sí. de cualquier otro asalariado, por los que ganan estos deportistas de élite. Sí. Pero también para eventualmente pagar o resarcir los daños que puede, si hay una demanda de carácter civil, Sí. una indemnización reclamada por la víctima. Entonces, con muy buen criterio, la jueza dijo no, debe seguir. Es conveniente, incluso no solamente debe, es conveniente que siga jugando, incluso pueda salir del país y darle toda la confianza y la garantía de que no va a correr ningún tipo de peligro en la causa, en el sentido de que él decida, estando en el extranjero, desaparecer. Por supuesto que así también hay un compromiso institucional del Club Boca Juniors, seguramente de sus dirigentes, claro, o de ese comité de selección que tiene, claro, al frente lo tiene a Riquelme, que claro, seguramente lo puedan haber apretado. Claro. Sobre esto puede saber mucho la Vaca, sí, y puede ilustrarlo bastante sobre las condiciones en las que estas personas que manejan el club puedan imponer su criterio. Sí. Pero, por situación completamente diferente, Ángel Pato Cabrera, por hechos que no guardaban ninguna relación con la gravedad de los que le atribuían a Villa, había una diferencia de importancia desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de las consecuencias, desde el punto de vista del daño, desde el punto de vista de la repercusión. No se planteó la cuestión de si podía seguir, estaba en pleno apogeo su actividad como un golfista de primera línea que ha logrado las consagraciones máximas que puede haber logrado algún golfista en la Argentina y muy pocos en el mundo.
de seguir con su actividad, que en ese sentido no es una actividad meramente recreativa o deportiva, es una actividad laboral, es una fuente de ingresos. Vive de eso. Claro. Vive de eso. Sí, se lo contrata para eso. Y participa de los juegos y en los juegos obtendrá mayores o menores ingresos según sea la calidad de su desempeño y según sea la clasificación que obtenga en cada uno de los torneos donde pueda participar. Ahora, cuando recuperó la libertad, yo he seguido mucho en Facebook las posiciones que han tenido muchísimas personas, particularmente de círculos allegados o vinculados al mundo del golf, y concretamente al Córdoba Golf, de donde él procede y donde él ha desempeñado o se ha desarrollado a lo largo de su vida, que lo esperaban con los brazos abiertos y expresaban una solidaridad para con él desde el punto de vista humano, social y deportivo que me llamó muchísimo la atención. Es decir, que era una solidaridad silenciosa y se lamentaban profundamente que hubiese sido impedido de ser visto nuevamente en el desempeño como lo que es una figura descollante de la actividad del golf. Si hubiese el magistrado actuante decidido, por ejemplo, o los magistrados actuantes decidido que debía permanecer en prisión, pero permitírsele desempeñarse como deportista, ir a un torneo e incluso, aunque había habido un problema con él, con su permanencia en el exterior, claro, viajar, se lo obligaba de una manera rigurosa, con una fianza muy exigente y fácilmente perceptible, de traerlo en los momentos en que dejaba de jugar otra vez a las condiciones de restricción que se le estaban imponiendo. Entonces, no puede haber en un país, al margen del supuesto y llamado federalismo, que por otra parte es una cuestión toda discutible desde el punto de vista legal, desde el punto de vista que es federal, pero en materia de interpretaciones de los magistrados hay diferencias abismales. Y una diferencia que se patentiza claramente en esta actividad es la que le ocurrió a ambos deportistas de primer nivel. Y más, Cabrera es más sobresaliente, claro, no, mucho más que Villa. Totalmente. Pero de todas maneras, mucho más. Pero muchísimo más. Bueno, busco la convalidación. El Pato Cabrera es Messi. De mi punto de vista. Y a su vez, garantizarse el Estado la seguridad de que esa persona va a cumplir con las medidas que se adoptan a los fines de posibilitarle que su trabajo se pueda seguir desarrollando. Con el tiempo que ha estado privado de su libertad, Cabrera no ha podido desempeñarse ni entrenarse. De manera tal entonces que se le ha causado desde ese punto de vista, más allá de la obligación que tenía para con la causa judicial, claro, enfrentar las consecuencias de una determinada conducta que se le rostraba, un perjuicio desde el punto de vista de su rendimiento, de su capacidad y de sus ingresos. Con lo cual, el derecho al trabajo constitucionalmente reconocido se vio afectado. Pero no, me parece que habría que dejar claro que no solamente es para estas figuras de élite, esto debería regir hasta para yo puse como ejemplo, claro, porque son ejemplos notables, sí, son ejemplos visibles y son ejemplos públicos que han tenido mucha trascendencia. Pero nunca nadie se ha puesto a comparar, a cotejar, a confrontar la situación de uno con la de otro. Seguramente, y por ahí en ese sentido, con la memoria asombrosa que tiene Potenza, podrá decirnos la cantidad de deportistas que se encuentran en esta situación vinculados a procesos penales y que han seguido desempeñándose. Y la mayoría de los jugadores han podido seguir jugando hasta que se sustanció finalmente la causa y la sentencia estuvo firme. Ahí tenemos una demostración inequívoca y cabal
con un testimonio irrefutable al que yo le creo siempre de una manera absoluta. La memoria con patas, así es. Entonces, breguemos para que haya unidad de concepto, de criterio y de derecho. El reconocimiento de los derechos. Darle la posibilidad del trabajo es una forma también de obtener bienes y recursos para enfrentar los juicios civiles, las consecuencias del daño eventualmente que alguien le esté reclamando. Claro. O se parte de la premisa, no, este tipo tiene plata. No. Hay que obtener recursos derivados de esa actividad profesional. Y breguemos para que haya un sentido no solamente de reconocimiento constitucional de humanidad, un criterio de sensibilidad y de sensatez. Esa jueza de Buenos Aires actuó con toda racionalidad para un tipo que podía escapar probablemente, no digo escapar del país, podía escapar de los parámetros de estar sometido completamente a la disciplina del proceso. Sin embargo, siguió concurriendo durante el tiempo que él se desempeñaba como jugador de Boca, seguía en el juicio, concurría al juicio. Iba al juicio a la mañana y a la tarde o practicaba o directamente intervenía. Y siguió jugando. Jugaba y se entrenaba. Correcto. Las dos cosas. Es decir, no hubo ninguna incompatibilidad. De manera tal que en este sentido a Cabrera se lo afectó notablemente, no porque dejara de tener un pasatiempo, porque ese no es un pasatiempo ni un entretenimiento, es un trabajo, es una fuente de ingreso y es una fuente de tener bienes para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de una determinada conducta, que eso ya es otra materia. El Pato Cabrera, te agrego un dato, es un deportista muy apetecible en el campo internacional por los enormes éxitos que tuvo, por ejemplo, Augusta. el saco verde de Augusta en los Estados Unidos. Estaba, creo que cuando se sustanciaba el proceso que después lo llevó a prisión, estaba invitado por los Emiratos Árabes a jugar varios torneos en Oriente y lamentablemente porque estaba en este proceso no pudo acudir. Así es. Sospecho que va a haber alguna repercusión en las redes sociales, como son hechos vinculados a la violencia de género. Por ahí se generan algunas rispideces, pero usted está acostumbrado al debate. Todo al contrario, me alegra profundamente cuando disiente, no cuando me alienta. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Muy amable. Bueno, muy bien, las 9:42.